Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. Hoy vamos a presentar en Espacio Joker el libro La Noche Púrpura, que lo ha realizado Ander Pérez. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo a Ander le conozco desde hace muchos años, Sí. entonces... Demasiados. Lo que tengo que decir de Ander es que es una persona que es multidisciplinar. Ahora, eso se lleva mucho ahora, Sí, sí. pero desde hace muchos años ya lo tenemos nosotros en cuenta, ¿verdad? Es una forma de decir que haces de todo, pero no te centras en nada, ¿no? Eso es. Bueno, pues como vamos a empezar con la presentación del libro, vamos a presentar un pequeño corto. Ya disponible. Ya disponible en todas sus librerías. Bueno, Y sobre todo en Joker, en Joker. exactamente. Bueno, Ander no es el primer libro que hace. Ya ha hecho otro libro antes, un libro infantil en este caso, del cual tienes una gran experiencia, ¿verdad? Walter Domville y el alucinante televisor espectral, que yo decidí ese título, no sé por qué, un poco largo. Pero bueno, sí, la verdad es que fue una experiencia chula porque era un libro que escribí pensando en... mi hijo tenía 8 años cuando aquello, y era que compartíamos la lectura, antes de dormir leíamos un libro, y como que no nos convencía lo que íbamos eligiendo. Entonces hablé con él, que tiene mucha imaginación, la verdad, y entre los dos empezamos a crear lo que es el personaje Walter Domville, la historia de los zombies, que eran cosas, eran aparatos de la casa que se convertían en zombies, una locura de estas con mucho ambiente ochentero. Y bueno, la editorial Fan Readers apostó por el libro y la verdad es que funcionó bastante bien. De hecho, hace poco he renovado con ellos lo que es el tenerlo en catálogo, o sea que ellos también siguen apostando por él. Y después de un libro infantil, como un salto a un libro que ya no es para tan infantil. ¿Influye también que tu hijo ya tiene unos añitos? Sí, porque eso, igual que me llevó a escribir infantil, el hecho de tener un niño pequeño, ahora que el niño tiene 17 ya, no lo he escrito pensando en él, pero es verdad que dije, siempre quiero escribir y siempre me ha gustado el terror. El terror infantil es divertido, pero no te deja, pues eso, profundizar tanto ni o sea, tener personajes un poquito más de profundidad en el sentido adulto, ¿no? Maduro. Entonces coincidió, simplemente fue porque estábamos en la pandemia, todos enterrados, y un grupo que se llama Los Archivos de Arkham, un grupo de fans de Lovecraft y de juegos de mesa de Arkham Horror, abrieron un concurso y me participé, le dije a una amiga también que participase y los dos ganamos primer y tercer premio, creo, o primero segundo, y salió un libro de relatos y yo decidí coger ese relato y ampliarlo con algunos más y escribir esta novela. O sea, todo fue un poquito como hobby en casa, pero me lo tomé en serio por lo que dices tú. Había publicado un libro infantil, pero la prueba de fuego era saber si alguien se iba a interesar por un libro adulto, porque al final es verdad que últimamente los escritores tocan todos los géneros, ¿no? Hay gente que escribe un thriller pues eso, para adultos, a veces saca una saga familiar para niños, ¿no? Yo he probado, y otra editorial diferente, porque la otra editorial era el Sonte Infantil, ha apostado por el libro y eso me va dando como más mimbres, vamos a decir así, para creer o seguir adelante para escribir más novelas. Pero bueno, que sigo haciendo género infantil, porque tengo otras 2 antologías que van a salir dentro de poco, donde tengo o sea, dos relatos infantiles. ¿Y cómo te sientes más cómodo? ¿Escribiendo infantil o escribiendo para adultos? Pues es muy buena pregunta, porque como te decía antes, empecé a escribir infantil por mi hijo, pero es verdad que lo que yo puedo transmitir con un libro adulto es mi parte incluso más cinéfila, porque yo he bebido mucho del cine de terror, me encanta, ¿no? También leo terror, pero sobre todo el cine. Entonces, el saber que no puedo hacer una película, pero sí puedo transmitirlo a través de las páginas, me gusta mucho. Pero también es verdad que el haber escrito Walter Domville y estos 2 relatos que he hecho hace poco me han dado seguridad también de decir, tengo una voz, se habla de la voz del autor. Mi voz, no sé si es esta, pero la infantil sí la tengo clara, porque he vuelto a escribir un relato que no tiene nada que ver con Walter Domville,
pero yo me he dado cuenta que tengo un estilo que no sé si es propio, pero que me identifico. Entonces, es como que estoy siguiendo las dos vertientes, pero vamos, no me cierro a ninguna de las dos y las dos me divierten. También es verdad una cosa, que lo bueno que tiene la novela adulta es que tienes el feedback del lector. Con infantil lo que sí se sufre un poco es la soledad de no saber. A los padres te dicen, padres que tienes confianza y te dicen, pues mi hijo ha leído el libro, pero si no, ¿cómo te enteras de si el libro está gustando? Sabes que está gustando porque se vende y la editorial te dice, estamos viendo muchos libros, pero no llegas a contactar. Es más agradecido un libro adulto en ese sentido. Bien, has estado ya presentando el libro. Has presentado el libro en la televisión local de aquí, sí. Has presentado también el libro en ferias del libro, has firmado libros. ¿Has retomado un poquito la sensación que tenías con el Walter Dolmy o es algo completamente diferente? Pues lo mismo, cuando es libro infantil tienes que atraer más porque el padre ya va con el niño, pero el niño se te queda así mirando y sabe que hace claro, tienes que hacer malabares, ¿no? Algo que le sorprenda. Aquí, por ejemplo, tenemos esta presentación que la ilustradora Estefanía pues ha hecho un trabajo increíble, pero bueno, yo me he montado un poquito un book trailer, pero para los niños lo que hice fue crear pues, una serie con mis ilustraciones, unas pantallas donde había sonidos y cosas y yo iba interactuando con los niños contándoles la historia. Ahora, por ejemplo, cuando estás en una feria como la Feria de Baracaldo que está, o el Día del Libro el otro día, no tienes un niño que se acerque por el dibujo y te pregunte y la madre se interese, es personas que, bueno, ha habido gente, no niños, pero gente igual de preadolescentes o adolescentes que se han interesado porque la portada les atrae. Yo aviso a los padres que es un libro que puede leerse a partir, yo creo, de los 16. Pero como un niño de 16 ahora ya es muy adulto, los de 12 son como los de 16 de antes. O sea que el contacto al final es, lo que llama atención es la cubierta, yo creo, y luego ya... Sí, Pablo, es la cubierta porque es una ilustración preciosa. ¿Cómo contactaste con la ilustradora? Pues eso sí que tiene una historia extraña, porque yo contacté con la editorial, bueno, mandé el libro a varias editoriales, tuve respuesta de algunas, que eso también me hace ilusión, porque muchas veces las editoriales ya siempre te dicen, no te contestan. Si no interesa el libro, no te vamos a contestar. Entonces, estás 6 meses esperando, bueno, pues ya te has hecho que no te llama nadie. Entonces, cuando al final firmé con Uzanza, yo tenía hecho una cubierta, que al final decimos portada, pero se llaman cubiertas. La portada es la página primera donde se firma, eso me ha enseñado la editora. El caso es que cuando... se me ha ido la olla. Eso suele pasar, ¿verdad? Sí. Suele pasar esto. Suele pasar. Sí, ¿cómo contacté con la ilustradora? Pues resulta que la chica esta la seguía sin saber yo, porque me gusta mucho el cómic, las ilustraciones siempre me han gustado. Y yo había hecho una cubierta, eso es lo que iba a decir. Y mi cubierta, pues vale, es mía. Pero es como que, no sé si me cansé de verla o yo pienso que se puede hacer mejor porque yo no soy ilustrador. Sí soy diseñador gráfico y hago mis cosillas. Y esta chica la seguía sin más porque me gustaba lo que hacía y casualmente la chica es Eurofan. Yo me dedico a la música, tengo la suerte de estar en el Festival de Eurovisión con mi compañera Maya y entonces nos unía también eso, la parte musical. Y cuando vi que esta chica justo acababa de hacer la cubierta de un libro de mi editorial, les propuse a ellas, oye, que estoy siguiendo a esta chica y es la misma que está trabajando con vosotras. ¿Y qué hice? Hablé con ella, les puse la idea, lo que tenía en mente era esto exactamente. Le mandé un garabato y tal, no sé qué, le mando ella su boceto y digo, madre mía, si parece que estás en mi cabeza, o sea, era... Porque yo soy muy exigente en el sentido de, claro, yo he visto que has hecho para los demás, pero yo no sé si lo que yo tengo en la cabeza va a ser transmitirlo, lo voy a ver reflejado, ¿no? Yo estoy contentísimo con el trabajo que ha hecho. Sí, la verdad es que es una ilustración preciosa y que atrae mucho. Sí. Es muy bonita. Voy a retomar un poquito porque has dicho que eres un poco perfeccionista, pero sí que eres muy perfeccionista. Vale. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser que sí. Y cuando estás haciendo, porque muchas veces tendrás una versión del libro, cuando ya la tienes ahí finiquitada, casi siempre vuelves, pues cambias o realmente dices, bueno, esto es y se acabó. Yo creo que pasa con la industria musical literaria, para mí es que es lo mismo, porque yo vengo de ese mundo y tú escuchas tus canciones y sigues pensando que hubiese cambiado este coro, esta armonía, lo que sea. Y con un libro, la historia en sí no. Pero siempre, incluso cuando relees después de un tiempo de hacer las correcciones y lo lees como lector, que es lo que he hecho con este libro, lo he leído como lector. Las cosas que me sorprenden y digo, pues está guay lo que he escrito aquí. Pero otras que digo, claro, empecé en 2020. O igual, ahora que he leído más libros, he leyendo muchísimo, pues yo era lector, pero la había dejado un poco abandonado. Leía igual 2, 3 libros al año, ya leo, pues eso, muchísimo más del doble. Y porque es verdad que se aprende como a todo. Si quieres ser un buen escritor, hay que ser un buen lector, lo que creo. Hay que leer mucho y de muchos géneros y tal, y me he abierto a otros géneros. Entonces, por supuesto, si ahora me dices, pues cambiaría cosas. Puede que sí, pero con la historia en global estoy contento. O sea, no cambiaría lo que sea el argumento.
Bueno, el libro en sí está ambientado en los mundos de H.P. Lovecraft o Sí. algo similar, ¿verdad? ¿Cómo te atrajo a ti esos mundos? Porque, por ejemplo, yo vengo de los juegos de rol y a mí me atrajeron porque jugábamos a la Sí. llamada de Cthulhu, el juego de rol, luego los juegos de mesa. Entonces, más que leer las novelas, por ejemplo, ahora hay unos mangas que están editando sobre las novelas de H.P. Lovecraft que están muy chulos, con grandes ilustraciones. ¿Cómo te atrajo a ti ese mundillo? Pues fue por los juegos de mesa, porque yo venía desde cuando era niño, los juegos de mesa era como mucho el misterio y el Imperio Cobra que de Cefa. Pero cuando vi que había juegos que eran de todos los géneros, o sea, había géneros en el sentido de el Ameritrash famoso, ¿cómo se llama? El Eurogame, Euro, el Eurogame. que más duro, esas cosas más de gestión. Yo soy de Ameritrash, ¿no? Y descubrí que los de Arkham Horror se basaban en eso, era como aventuras pool. Y conocía Lovecraft, pero por referencias de estéticas, no o sea, el famoso Chulu o Cthulhu, como quieras decirlo, con los tentáculos, pero no sabía mucho del trasfondo que había. Jugué a juegos de mesa y me fliparon. ¿Qué pasa? Me puse a escribir y siguiendo a los chicos estos de los archivos de Arkham, que fueron los que abrieron el concurso, sabía mucho de las cartas, del LCG y tal, pero no conocía la obra en sí de Lovecraft. Entonces me puse a escribir sin haber leído a Lovecraft, que eso puede ser un pecado o puede ser una virtud porque no estaba influenciado. De hecho, después de escribirlo es cuando empecé a leer muchos relatos de Lovecraft y digo, vale, el mundo es maravilloso, pero la lectura es durilla. Sobre todo por la época que es, que los años, bueno, los años 30. Principio del siglo XX. Era muy descriptivo todo. Entonces ahora, hoy en día, por eso te quiero avisar que cuando dices Lovecraft es el universo de él y sus mundos, pero la lectura, o sea, y la forma de, lo que digo, la voz de autor, vamos a decir así, y la narrativa es muy accesible. Es una aventura pulp, se parece más. De hecho, en Minotauro, la editorial saca libros basados en Arkham Horror, que he leído un par, y es un poquito esa línea. Pero vamos, pero yo he jugado con el universo Lovecraft, incluso estuve a punto de no mencionar Miskatonic, no mencionar Arkham, pero al final no puedes hacer un híbrido que digas, vale, la gente reconoce que hay Lovecraft, pero no mencionas nada de Lovecraft. Pues bueno, pero no menciona a Chulu en ningún momento, ni a Joe Sogoth, ni nada, ningún personaje. Sí, ni a Latopep, ni... No, es incluso yo le doy la vuelta en el sentido de, todos sabemos que hay que separar al autor de la obra, menos en este caso, que la obra y el autor es un maravilloso, no, es broma. Pero Lovecraft, joder, lees un poco de su biografía, misógino, de hecho leyendo La llamada de Chulu, joder, hay un momento que dice, habla de unos salvajes que están no sé dónde, digo, serán unos monstruos, y eran africanos. Y él los describía como salvajes, no sé qué, pero eso, las mujeres nada, no aparecen, es todo muy... Eso, entonces, lo bueno que tienen los juegos de mesa, que me doy cuenta, es que hay personajes que son negros. Personajes negros, hay muchas mujeres. Entonces dije, pues yo voy a hacer lo mismo, o sea, voy a ir a saco a... Encima, me gustan mucho los personajes Final Girl, ¿no? Ripley y todos estos personajes. Entonces, sí, hemos crecido en los 80, el cine de los 80. Me encanta eso. Ahora están diciendo que sí, resulta que ahora vuelven otra vez los personajes femeninos fuertes, pero nosotros crecimos en los años 80 y en los años 80 los personajes que salen en las películas eran personajes femeninos fuertes. Y no nos cuestionábamos nada, como ahora que parece que hay que justificar que la protagonista de Predator, la última de Prey, sea una mujer. Es una cosa que es natural y lo aceptamos como tal, porque si el personaje está bien construido, no hay más que cuestionarse. Entonces, en ese sentido, me he preocupado de eso, de que los personajes femeninos estén bien. Aparte que he tenido lectoras beta, comentaba antes, que eran mujeres y me podrían haber dicho, oye, ¿aquí qué has hecho? O sea, que, y luego un personaje que no es protagonista, pero sí tiene un punto ahí importante en la narrativa, que es negro. Y ahí he metido un componente así de racismo. La época también es que es adecuado, porque esa época, si lo somos ahora, imagínate cómo eran. Finales, es el 1927, finales de los años. Bueno, realmente es que la época, el año ese, coincide con el lanzamiento, la publicación de La llamada de Chulu. Entonces yo creo que sé que los juegos de Arkham Horror también utilizan esa fecha siempre. Sí, porque en realidad... No sé si 28 o 27, igual se metió una pata. En esa época, eso, cuando están ambientados más o menos, porque Sí. era la época de la época del autor, vamos, Sí. es lo que vivió y él, el autor sí que es cierto que hacía cosas muy actuales para él, para su época, o sea... Sí, lo bueno de Lovecraft para mí era la imaginación que tuvo, porque lo difícil es crear un mundo. Los zombies ya existen, los vampiros ya existen, tú puedes hacer un vampiro en la época actual, o sea, contemporáneo y tal, que sea pues un yuppie, que, o sea, un ejecutivo que es un vampiro, ¿vale? Pues muy bien, pero son vampiros. Y él es de los pocos que tenían un mundo propio. O sea, Sí, cambia completamente. Y yo como no también quería... hablaba de extraterrestres en Eso aquella es. época que era un poco... Y yo no quería caer en lugares comunes, eso se suele decir, ¿no? Aunque lo haya, porque está Miskatonic, que está Arkham,
pero quise jugar con esos elementos y llevarlos un poco a lo que me apetecía escribir. De hecho, como eran relatos independientes, hay uno que está claramente inspirado, además lo digo, es un homenaje a La Cosa, que es un salto, hay un salto del tiempo que pasamos a 1972, es como que da vuelta al año. Ya está. Entonces pasamos 45 años y estamos en el futuro, que será nuestro pasado ahora, pero bueno. Y eso es el ambiente de La Cosa. Hay un relato que se quedó descartado que era claramente Alien, que lo decíamos de Ripley, y me disfrutaba con eso. Otro que es una mansión. O sea, he ido como reflejando todo lo que a mí me gustaba en un libro que como acababa siendo una antología de relatos y no quería que fuese como tal una antología, empecé a jugar yo solo, que el juego mío personal ha sido, vamos, súper divertido. El lectólogo ya, a ver si lo pilla, que es, claro, que yo cogía los relatos y cómo haces, cuando son relatos que están ambientados en el mismo sitio, en la misma época, pero son historias independientes, que acaban siempre con un final como de sorprendente, ¿no? Un desastre al final de la historia. Y cogí los personajes y empecé a unirlos. Por ejemplo, el corrector, Aitor Araiz, que hizo la corrección primera del libro, me dijo, ¿por qué has metido a una vidente que va como uniendo todas las historias y no coges a la propia Eliza Blackburn, que es uno de los protagonistas de uno de los relatos? Entonces eso lo cambié y hice que fuese como el proyecto del nexo de unión entre todos los relatos. Es como, digo que es el Charles Xavier de esta historia. Y los otros son sus X-Men. Los va reuniendo poco a poco y acaba en un último capítulo, que es eso. Me han dicho que incluso como la Liga de los Hombres Extraordinarios, ¿no? También, sí, que sí, junta sí. personajes así. En este caso no es Capitán Nemo y el Hombre Invisible, pero sí hay una medium, hay un periodista, bueno. Es como coger los personajes de los juegos de Arkham y... Tú no has jugado mucho a rol, ¿verdad? Contigo. La única vez que he jugado a rol ha sido contigo hace ya 2 años. Pero hace a muchos la años. llamada de turno no has jugado. ¿Eh? A la llamada de turno no has jugado. No. Porque lo que estás comentando básicamente Es eso. Es eso. Pues mira, gente que juega a rol. Os juro que nunca he jugado, pero este libro se inspira en eso. Todos nos juntamos Al final la influencia es la influencia. Por ejemplo, yo he leído cómics toda mi vida. He leído los libros de Elige tu propia aventura, que lo comentaba ayer en una entrevista, que no es que tenga nada de eso, pero hay 2 capítulos en los que estoy a punto de jugar con eso también, porque es el salto que he dicho del tiempo, que empieza en el 27 y salta al 72. Hay un personaje que pasa un portal, desaparece en ese capítulo, que es en el 27, y ese personaje luego lo encuentras donde ha ido en el siguiente capítulo, que es en el 72. Entonces dije, bueno, pues como hay momentos que se comunican por radio, a través del espacio y el tiempo, dije, pues pongo una nota a pie de página que digo, el lector puede saltar de aquí al otro o volver. Me dijo las editoras, no, porque ya demasiada locura ya. O sea, un Elige tu propia aventura, Lovecraft, era demasiado pasarnos. Pero se puede hacer. Yo invito al lector a que cuando llegue ese momento, que es se identifica enseguida, puedes saltar y dice, a ver, me voy a dejar aquí, vas a otro capítulo, que es el siguiente, y puedes llegar al mismo punto, que están comunicándose por radio, y ocurre lo mismo, y puedes ver desde el punto de vista de la mujer que ha pasado al portal, desde el futuro o desde el pasado. Muy bien. Yo creo que es un libro que nos va a gustar. Bueno, sobre todo a todos los que nos gustan estos temas, sí. Nos va a gustar. Digo que nos va a gustar, no lo he podido leer porque... No te hagas que hago mal, hombre. Porque es que ha salido hace nada y la distribución ha sido... ha sido la que ha sido y hemos recibido los libros hace nada. No, de hecho estoy contento por eso, porque he tenido la presentación de Baracaldo, del día del libro, hoy estamos aquí, y estoy ahí en la televisión y me he dado cuenta, joder, que cayó el viernes. No da tiempo ni a llegar a tiendas, de hecho ha empezado a llegar esta semana, o sea que estoy contento porque da tiempo a presentar lo que es la obra de cara a que la gente pues ahora vaya por el libro y lo pueda disfrutar. Muy bien. Has dicho que es una historia coral, que al final todo se junta. ¿Cómo has llevado todo? Quiero decir, personajes, cada uno su cosa, ¿llevas algún tipo de anotación? ¿Hay algunos que usan hojas de Excel? ¿Tú cómo lo haces? Joder, es que suelen decir, ¿no?, que hay eres o escritor brújula o escritor de mapa. Yo creo que soy mezcla un poquito de los dos. En este caso, como el último libro que estoy escribiendo, sí tengo más claro lo que voy a hacer porque es lineal. Y aquí, como digo, que eran relatos independientes, lo que hice fue, cuando tuve claro cómo iba a unirlos, el último que escribí es el último relato que se llama, bueno, digo relato, pero es el capítulo, se llama El Vínculo, es el más largo de todos. ¿Sabes? Los más capítulos son cortitos, son 6 páginas, 8 páginas, este ya es el final del libro. Y ahí es donde dije, vale, va a ser un poquito el cajón desastre donde va a ir todo, ¿no? De hecho, la historia no tiene, o sea, no hace referencia a los personajes anteriormente vistos, pero sí aparecen unos invitados a una mansión, que empiezan a hablar entre ellos, hay una especie de merienda, vamos a decir así, un poco extraña entre unos personajes que están ahí tomándose el té.
y empiezan a hablar y empiezan a salir los nombres y el lector va a darse, o la lectora va a darse cuenta de que estoy haciendo referencia a los anteriores capítulos. Y es donde converge todo. Y luego hay, no que hace spoiler, pero hay un giro. A mí siempre me gusta el plot twist. En todos mis relatos, incluso infantiles que son cortos, siempre hay plot twist. Porque eso viene también del cine y las series de televisión. Porque al final estás leyendo... a ver, el lector siempre va a tener imaginación para decir yo creo que va a ir por aquí, va a ir por allá. Pero yo quiero jugar con la idea de que en algún momento puedo sorprender. Y es lo que hago. Así que fue fácil en el sentido de que, como los relatos o capítulos tenían un final como emocionantes, como que vente una protagonista, no voy a decir quién, pues acaba como bajo la influencia del mal de una estatua y se corta y pasamos a otra. Yo siempre hacía eso de horas antes del evento o un día después del evento. ¿Y el evento cuál es? La noche púrpura, que es, bueno, algo que ha ocurrido, una conexión entre dos dimensiones, esta realidad de otra dimensión. Y bueno, lo de la noche púrpura es un guiño al color, el color que cayó del cielo, ¿no? De Lovecraft. Eso es, sí. Es que claro, el púrpura también se relaciona mucho con su literatura. Así que fue, lo digo antes, es como jugar con un juego. He ido uniéndolo y lo más orgulloso puedo estar encima es eso, de que yo creo, aunque también invito a quien lo lea, que lo encuentre, que haya fallos de récord o de guión, ¿sabes? Que te has olvidado de este aquí o este no estaba allá. O sea que lo tienes todo más o menos en tu cabeza. Sí, eso seguro. Pero bueno, luego, como suele decir mucha gente, que queda un poco pedante decirlo, pero es real. Cuando si invito a gente que escriba o que no ha escrito nunca que escriba, porque ocurre que tú estás escribiendo y los personajes te van llevando a... Por mucho que quieras tú acotar las cosas y decir esto va a ser así o asado, el día que escribes, vas escribiendo poco a poco, de repente tienes una idea con un personaje y dices, no, pues este personaje me está... Por la personalidad o lo que está ocurriendo alrededor me lleva a que haga otra cosa. Y eso ocurre en este o sea, libro. Los personajes cobran vida solo. Sí, es verdad, ¿eh? Es una pasada, pero... ¿Y los personajes tienes como tus, no duermo por la noche ya, tus tengo miedo. pequeños niñitos? Sí. O... No, hombre, en este libro, como es tan coral, hay mucho personaje, pero sí es verdad que siempre tienes alguien más cariño, que le has puesto más atención, ¿no? Y en este caso, aunque la que sale en portada es Eliza Blackburn, que es la medium, como he dicho antes, es como la Charles Xavier. Y como en los X-Men, Charles Xavier en el fondo no pinta nada. Sí. Porque es ese señor calvo que está ahí dando por saco. Esta está ahí como uniendo las cosas y tal, los personajes y las historias. Pero la protagonista es casi la institutriz que aparece al final del libro, que es Mary Gibbons, que es la protagonista también de la parte de plot twist. O sea, que no voy a decir más. Pues ya no des más pistas. Es que des más pistas. No des más pistas porque al final, vamos. Estoy contando, parece que cuento mucho, pero no estoy contando nada. Nada. Bueno, pues La Noche Púrpura de Ander Pérez. Yo creo que vas a escribir más libros. Tengo un pálpito de este estilo. Porque tu nicho, vamos a llamarlo, es el infantil, pero yo creo que vas a seguir escribiendo. Hay una cosa curiosa, porque cuando escribes un libro tienes incluso ganas. Siempre me han gustado las secuelas. Del mundo del cine soy fan de, se hace una película de terror, las secuelas. Y siempre me ha gustado ver cómo la persona, autor o director, conseguía renovar la historia. Pero que se tiene 13, pues siempre lo mismo, pero pese a M. Street, que yo soy muy fan, por mucho que diga siempre lo mismo, no. Había una historia que iba creciendo. Salía la madre de Freddy Krueger, la hija de Freddy Krueger, de todo. Entonces, siempre juego con la idea, incluso da pie a ello, ¿no? De desarrollar más los personajes y que te dan nuevas aventuras. Además, como hay bucles en el tiempo, siempre puedes utilizar la carta a tu favor, ¿no? De decir, bueno, pues volvemos a atrás en el tiempo y hay un cambio, ¿no? Lo que sea. Pero es verdad que estoy escribiendo ya otro libro que, aunque es de terror, no tiene ya nada que ver con esto. Y eso es igual un fallo mío, o bueno, simplemente que soy muy inquieto en ese sentido. Igual que Walter Donville no hice una secuela, hice precuelas, eso sí, y lo tengo como una etapa cerrada. Para mí esto es una etapa cerrada, vamos a decir, de la temática, pero por supuesto, a ver, es que ya me gustaría, si de repente el libro es un gran éxito, pues claro que porque también te anima, ¿no? Claro. Porque los lectores y lectoras son los que van a decirte queremos más de esta historia. Muy bien. Siempre hay tiempo para todo, creo, así que lo intentaremos. Bueno, muchas gracias por venir. Estamos en el espacio Joker. Por supuesto, yo trabajo en Joker, pero vamos a dar las gracias a Joker por dejarnos el espacio para poder presentar. Muchas gracias. Ander Pérez es un gran amigo mío desde hace muchos años. Y es un gran orgullo haber presentado tu libro. Es un placer que hayas sido tú presentado. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta antes de que
de que demos fin a la, Antes de a que la sea- presentación y que se ponga a firmar Eso. como un auténtico... Pues eso. Eso es. Si queréis preguntarle algo a Ander, Estáis a tiempo. Hablar ahora que es para... ¿alguna inquietud sobre el libro? ¿Alguien que lo ha leído ya? Sin spoiler. Claro. Se lo ha leído Bueno, ya, que le haga Es preguntas. yo lo- difícil, ¿no? Es difícil contar cosas con el cuidado de que luego cojamos el libro y de repente, joder, esto me lo dijo. Lo bueno que tiene como he dicho, que como son relatos que van interconectados, Me parece que mientras... se cuenta un montón y no sé si- Eso es, nada. Mientras no cuente lo que he dicho, que he empezado a contar de la mansión y la institutriz, mientras no cuente nada de ahí, no pasa nada, porque es todo como muy coral y se va... Es como si fuese un prólogo largo, o sea, un prólogo que va repartido en varios capítulos. Y realmente lo que es la parte donde empieza el meollo y donde empieza a desarrollarse y a ver los posibles spoilers, es a partir del capítulo El vínculo, que para mí es mi favorito, por eso estoy hablando tanto de él, pero es el que no se puede mencionar nada porque... Porque ahí nos destripas el Sí, libro. sí, sí, para mí. Pero esta es la parte que la gente... De hecho, ya tengo a un chico que me ha escrito, que lo ha leído ya, y me empieza a mandar mensajes. Eso es lo guay que tiene leer, o sea, escribir libros para adultos, ¿no? Que ya empieza a llegar mensajes de gente que te puede decir cosas. Y me dice, entonces, ¿esto era así? Y digo, sí, digo, ah, qué guay. O sea, digo, es que ha surtido efecto, ¿no? El plot twist ha gustado, pero hay gente que dirá, madre mía, ¿este dónde se lo ha sacado? Que habrá también, coño, al final estos son gustos, no es que se esté mal. Es cierto. Pero bueno. Bueno, pues muchas gracias por venir y vamos a dar un aplauso a Ander. Bueno, gracias. Seguro que escribes un segundo capítulo. Ojalá, ojalá. Gracias, muchas gracias a todos por venir. Y pues nada, espero que os guste el libro, que realmente cuando uno escribe para sí mismo, es lo que se suele decir, pero siempre pensando que la gente disfrute de lo que has creado para ti mismo. O sea, que espero que os guste. Gracias Bueno, a y todos. ahora a firmar. Yo voy a por el libro.